Muy buenas noches a todos. Les damos la bienvenida a esta sesión de Doctoras Helping Doctoras desde PIMG Mamis. Y hoy vamos a tener la sesión junto con la doctora Brenda Cunningham y yo que soy la doctora Marcela Martínez acerca de dermatología en OBGYN. Vamos a comenzar. Entonces, están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, entonces Sí, imagínense que les ponen un caso clínico con 1000 distractores, pero les ponen esta imagen y les dicen cuál es el diagnóstico de esta paciente. Entonces, ¿qué pensarían ustedes? ¿Qué diagnóstico tiene esta paciente? Melasma. Muy bien, Felipe. Entonces tú dices, va, hasta ahí está muy fácil. Cuando nosotros vemos la imagen, tal vez sea un poquito más fácil de reconocer. Sin embargo, a ver, les vamos a pedir a todos que silencien su micrófono. Sin embargo, si no nos muestran la imagen, como lo hemos visto que lo describen en los casos clínicos, es que son unas máculas simétricas, ¿sí? Muy probablemente brown, en las zonas expuestas al sol. Y esta parte que sean simétricas es lo que nos va a hacer la diferencia. Algo que nos puede confundir es que va a respetar los pliegues nasobucales y nosotros eso muchas veces lo relacionamos con lupus, pero entonces ahí descartamos que no tiene ningún otro síntomas y nos vamos a ir por melasma. Entonces tú dices, bueno, hasta aquí la pregunta está fácil, pero el USMLE pues no pregunta esto. Lo que va a preguntar es que tenemos una paciente embarazada y tiene melasma y nos van a preguntar cómo están los melanocitos y cómo está la melanina. Que como tenemos que responder estas preguntas rápido, así para que nos demos una idea, melanocitos. Cada vez que nosotros pensamos en melanocitos, vamos a pensar en las células, ¿sí? Es como la fábrica, lo que está produciendo el pigmento. Y la melanina ya es el pigmento que va a llevar. Entonces, nos van a decir cómo están los melanocitos en el melasma. ¿Cómo creen ustedes que están? ¿Que están altos, están bajos o están normales? Estas celulitas. ¿Qué responderían ustedes? Entonces, aquí los melanocitos están normales. Lo que son el número de células va a estar completamente en lo normal. Y lo que va a estar alto es la melanina, es decir, lo que se produce. ¿Y por qué se produce? Porque hay más actividad. De estos melanocitos vamos a tener la misma cantidad, pero la actividad está aumentada por la luz UV, por eso nos lo van a poner como simétrico y en zonas expuestas al sol y por hormonas. Y es por esto que es más común, tanto en pacientes embarazadas, que la mayoría de casos que hemos visto es en pacientes embarazadas, o en pacientes que están utilizando anticonceptivos orales. ¿Listo? Ahora, hay 4 enfermedades en las cuales nos van a preguntar esto. La siguiente es el vitiligo. En el vitiligo, ¿cómo están los melanocitos? ¿Ustedes qué creen? ¿Están normales, están altos o están disminuidos? En el vitiligo están disminuidos. Ahora, ¿cómo creen que está la melanina? ¿Normal, alta o disminuida? Muy bien, está disminuida. Entonces, bueno, esta es un poquito más fácil porque ya sabemos que el vitiligo es una enfermedad autoinmune. ¿Qué va a atacar? Estas células. Por lo tanto, si desde el principio ya está atacando la fábrica, entonces también la producción va a estar disminuida. Entonces, si está disminuido este, va a estar disminuido este. ¿Listo? Y como toda enfermedad autoinmune, casi siempre se va a presentar asociada a otra enfermedad autoinmune. ¿Cómo he visto que la presentan? Que si nos presentan un paciente con vitíligo y presentan cualquier otra enfermedad, esa otra enfermedad que están presentando, debemos pensar en una enfermedad autoinmune. Por ejemplo, paciente con vitíligo que presenta enfermedad citopéptica, etcétera, pues vamos a pensar pues en una gastritis pues secundaria a una enfermedad autoinmune, o que está presentando una anemia perniciosa o algo así. Ahora, la imagen es más fácil sí, lo es muy bien, como enfermedades tiroideas. Ahora, la imagen es más fácil de reconocer, pero vemos que muchas veces las descripciones que nos ponen los textos es como no nos van a confundir. ¿Cómo no la van a poner en los casos clínicos? Una flat, una mácula hipopigmentada con bordes bien distintivos. Siguiente enfermedad, léntigo. Esto es, bueno, era una forma que yo no tenía muy en mente,
pero el léntigo usualmente se presenta en personas mayores, también por exposición a sol, y son esas manchitas que salen en la cara, que se ven así como, pues, como si fuera muy parecido al melasma. Entonces, el léntigo, aquí la diferencia es que los melanocitos sí están aumentados y esa es la diferencia con el melasma. También la presentación clínica es muy diferente porque en el melasma dijimos es simétrica y en esta no va a ser simétrica, va a ser asimétrica y va a ser en personas ya mayores, mayores de 50, 60 años. Entonces, en esta, secundario a la exposición de sol, se produce una hiperplasia de los melanocitos. Entonces, si está aumentada la fábrica, pues también va a estar aumentado el producto. Entonces, va a estar aumentada la melanina. Lo mismo como dijimos, zonas expuestas al sol y debemos saber que este léntigo es benigno, ¿sí? Usualmente no tiene cambios con el tiempo, no requiere tratamiento y es una mácula plana. Sin embargo, tenemos un léntigo que es el léntigo maligna. Y ahí es donde nos podemos confundir, porque el léntigo maligna sí es pues una enfermedad precancerosa. Se considera un melanoma in situ y aquí esta hiperplasia, ¿sí? Sí lleva atipia. Entonces, esos melanocitos que están aumentados sí están atípicos y por eso lo debemos diferenciar, porque así en estos pacientes pues sí se debe seguir todo el tratamiento de melanoma, ¿sí? Pero la diferencia con el lentigo maligna es que sí va a tener todas las características de melanoma, o sea, puede tener el A, B, C, D, E, ¿no? El A que es asimétrico, el B que los bordes pues son totalmente diferentes, el C los cambios del color, el D diámetros mayores a 6 milímetros y L pues que es la evolución, ¿no? La evolución o la superficie. Y por último, la siguiente enfermedad que nos pueden preguntar es albinismo. En el albinismo, ¿cómo creen ustedes que están los melanocitos? ¿Normales, altos o disminuidos? Pues nos ponen normales, nos ponen bajos, normales, entonces están normales. ¿Listo? Aquí lo que es la celulita no tiene ninguna alteración. ¿Cómo estaría la melanina? Muy bien, la melanina está disminuida. Entonces debemos recordar que el albinismo es secundario, pero algo pues de la síntesis del pathway, ¿no? De lo que se produce la melanina, usualmente por una deficiencia de la tirosinasa. Y a medida que vayamos explicando esto, pues vamos haciendo las relaciones con otras enfermedades que nos preguntan en el USMLE. Por lo tanto, si nos preguntan qué enfermedad, que es una inmunodeficiencia, se ve asociada con albinismo, ¿ustedes en cuál piensan? Muy bien, muy bien. Bueno, no sé cómo se pronuncia, Jadachi. ¿Por qué se produce esta enfermedad? ¿Ustedes recuerdan cuál es la alteración? Muy bien. Ajá. Entonces, en esta hay una alteración intracelular. Sí, sí, claro que pueden tomar captura de pantallas, ¿eh? No, no hay ningún problema o les compartimos la presentación, en el cual la alteración es esa. En el transporte lisosomal, que es lo que explica la deficiencia, las inmunodeficiencias, ¿sí? Todas estas infecciones recurrentes que van a tener los niños. Y adicionalmente, también una alteración en los melanosomas. Y es por esto que estos niños presentan este vitiligo. Y recordemos que el vitiligo se puede producir, perdón, el albinismo. Recordemos que todo esto se puede ver tanto en piel como en ojitos, como en cabello. Bueno, entonces, esto es algo así, aquí está un poquito más resumido, que sí debemos tener súper, súper claro, practíquenlo para que no se los olviden y lo puedan responder de forma rápida. Ahora, ya que estamos hablando de todas esas alteraciones, tanto de los melanocitos como de la melanina, si nos preguntan cuál es el origen embriológico de los melanocitos, ¿qué responderían? Y esto sí es algo muy, muy preguntado, es algo muy high yield. Entonces, en este caso, deriva de la cresta neural. Y no sé por qué les encanta preguntar todos los de la cresta neural. Por lo tanto, sí les recomendamos que se aprendan alguna mnemotecnia. Personalmente, la que a mí me ayudó mucho es Motel Pass, que también le pueden tomar una pantallita donde la M es de melanocitos. Por lo tanto, cualquier alteración de los melanocitos, de las enfermedades que vimos que les presentan en este caso clínico, y nos vamos a embriología, pues va a ser neural crest, ¿listo? O de odontoblastos, T del cartílago de la tráquea,
De las células enterocromafinas, por tanto aquí están los tumores carcinoides, L del cartílago laríngeo, P del sistema nervioso periférico, y aquí tenemos las enfermedades, al lado derecho las enfermedades que más preguntan, A de médula adrenal, S del esqueleto, listo, y la otra S de las cadenas simpáticas. Entonces, este también no lo tenemos que memorizar. Ahora, si nos preguntan, ¿en qué capita, en qué layer se localizan los melanocitos? De todas estas que vemos aquí, ¿qué responderían? Empezando, epidermis, dermis o hipodermis. Entonces aquí sería epidermis. Y la de la epidermis sería el estrato basal. Entonces, recuerden el dibujito que vimos anterior, que empieza desde abajo, abajo está la fabriquita, entonces es el más bajito. Este, con muy poquitas enfermedades no lo tenemos que aprender. Para Step 1 sí lo preguntan, para Step 2 preguntan un poquito también la diferenciación de dermis, sobre todo para las quemaduras, ¿vale? Ahora, si nos muestran esta imagen de un niño, ¿cuál sería el diagnóstico? Aquí el diagnóstico sería, bueno, este sería el denominado Blue Nevus, o el que nosotros llamamos un Mongolian Spot, que es un defecto del nacimiento, una manchita, que es el principal diagnóstico diferencial, es con maltrato infantil. Sin embargo, estas son máculas que no van a tener ningún cambio con el tiempo y que no tienen ninguna relación ni requieren ningún tratamiento. Pero, ¿qué es lo que nos van a preguntar, sobre todo en el step 1? ¿Por qué se causa? Porque hay un defecto en la migración de los melanocitos de la dermis a la epidermis. Entonces se quedan aquí atrapaditos y no pueden llegar y pues no pueden madurar y completar la función. Por eso se produce. Ahora, si nos preguntan, ¿cuál es el aminoácido precursor de la melanina? ¿En cuál pensarían? Muy bien, es la tirosina. Perfecto, la tirosina. Y vamos a recordar el pathway de la tirosina, bueno, de la melanina, que comienza con la fenilalanina. Fenilalanina pasa a tirosina por medio de qué hormona? Perdón, por medio de qué enzima, que es súper, súper importante que no la aprendemos. Muy bien, la fenilalanil hidroxilasa, que cuando se presenta el defecto es una de las causas de fenilcetonuria. La tirosina después va a pasar ¿a qué? A dopa, ¿sí? ¿Por medio de cuál? De la tirosina hidroxilasa, ¿sí? Para llevar esta dopa ¿a qué? A melanina y a dopamina, ¿sí? ¿Por medio de qué enzima vamos a pasar de dopamelanina? ¿Sí? De tirosinasa. Por lo tanto, aquí estamos viendo el defecto. Cuando hay una alteración en la tirosinasa, es lo que va a llevar al albinismo. Entonces, ¿qué nos puede hacer confundir aquí en las preguntas de si hay alguna alteración? Que si el aminoácido precursor es la tirosina o la fenilalanina. Recordemos cuál es el que está anterior antes de que pase a dopa, tirosina. ¿Sí? No nos confundamos. Sí, el pathway comienza en fenilalanina, pero digamos que la fenilalanina es precursora de la tirosina. Es el precursor del precursor. Entonces, aquí la respuesta correcta es tirosina. Ahora, ¿hay alguna alteración? ¿Ustedes han visto que hay alguna alteración dermatológica en los pacientes con fenilcetonuria? Además de lo del odor, el olor que es así como muy, muy característico y nos va a llevar al diagnóstico, pues sí, nos van a llevar a una hipopigmentación y la explicación es porque el exceso de fenilalanina de tirosinasa disminuye la melanina y produce esta hipopigmentación. Entonces también nos pueden poner que los niños tienen hipopigmentación. Ahora, em, vamos a ir, así como hicimos el primero, vamos a ir relacionando como para ya fijar esto de lo que hablamos. Si hablamos de estas alteraciones, cuando hay una proliferación de los melanocitos, vamos a pensar en léntigo, en los nevus, también puede haber una proliferación de melanocitos o un melanoma, pues si ya tenemos células atípicas. Ahora, si nos dicen que es una pérdida de la coloración por una enfermedad autoinmune, ¿en qué pensamos? En vitiligo. ¿Listo? Ahora, si nos dicen que es una hiperpigmentación por estimulación hormonal, ¿en qué pensamos? Perfecto, melasma. Entonces, embarazadas o que estén tomando anticonceptivos combinados.
Si nos dicen que es por un defecto en tirosinasa, ¿cuál sería el diagnóstico? Perfecto, albinismo. Muy bien. Ahora, nos presentan este caso clínico. Paciente con 30 semanas de gestación, que tiene 2 días de fiebre, de malestar, de un rash plurítico, que comienza en la cara, en el tronco y luego se expande a las extremidades. Al examen físico presenta lesiones vesiculares en diferentes estados de curación, de sanación, que te presenta máculas, pápulas o vesículas con costra, con una base de hematoso. ¿Cuál es el diagnóstico de esta paciente embarazada con estas características descritas? Muy bien, varicela. Entonces, aquí lo más importante es que tenga diferentes estados, diferentes estados. Y eso lo va a hacer la diferencia con el smallpox, que es la viruela, porque en la viruela todas están en el mismo estado, que es como con lo que las podemos como confundir, pero la varicela, el hecho que nos digan que hay máculas, pápulas, vesículas, costras, es lo high yield. Ahora, ¿cuál es la etiología? ¿Cuál es el microorganismo que lleva a la varicela? Muy bien, pues es el virus varicela zoster. Muy bien, cielo. Ahora, ¿a qué familia pertenece este virus? Perfecto, Sandy. Muy bien, herpes virus. El herpes virus, y esto es algo que sí le van a preguntar o si en el step 1 es un virus DNA o RNA. DNA. ¿Es doble cadena o simple? Doble. ¿Es circular o lineal? Lineal. ¿Tiene envoltura o no tiene envoltura? Perfecto, súper bien. Entonces, es un virus DNA, doble cadena, con envoltura y lineal, ¿sí? Que yo me acuerdo mucho que es todo igualito y la único que cambia al final, que es circular, ahí ya sería con el de la hepatitis. Entonces, así me los aprendí y pues sí es algo que nos tiene que aprender. Lo bueno es que aplica para todos los herpesvirus, que pues son de los más preguntados. No creo que nos tengamos que aprender toda la taxonomía de todos los virus, pero sí de los más preguntados. Bueno, ahora. Lo importante de la varicela en el embarazo es que puede llevar tanto a complicaciones maternas como a complicaciones fetales. En las complicaciones maternas puede presentar neumonía y aquí lo importante es que en un caso vi que lo presentan como el caso principal, o sea, paciente que presenta neumonía y era secundario a varicela. La hepatitis, la encefalitis se pueden presentar sobre todo como complicación en los adultos, la encefalitis que es más común en los niños, sin embargo, pues no la he visto tanto en los casos clínicos. Ahora, en cuanto a las complicaciones fetales, pues tenemos dos opciones, como la mayoría de los TORCH, que sea una varicela congénita, es decir, esta que se contrae, que se presenta en el primero y en el segundo trimestre, usualmente antes de las 20 semanas. Aquí lo que es muy característico es la hipoplasia de las extremidades. Esto sí ha aparecido en todos los casos clínicos. En cuanto a las alteraciones en piel, las pueden describir de diferentes formas y también lo que he visto que escriben son los ojitos que presenta ceguera, pero lo que sí definitivamente presenta en todos los casos es la hipoplasia fetal. Y lo otro es la varicela neonatal que creo que es más preguntada, que es la que se presenta ya cerca al parto, ¿sí? Y pues que realmente es muy peligrosa y puede poner en riesgo la vida de bebé. Ahora, si nos dicen, esta paciente pues tiene todas estas características, ¿cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico de varicela es clínico. Por lo tanto, si nos dicen siguiente paso, no. O sea, el diagnóstico es clínico y no requiere una evaluación adicional. Sin embargo, la pregunta es diferente si nos dice cuál es la forma de confirmar. ¿Cuál es la forma más específica? Pues aquí sería un PCR. O si nos dicen cuál sería la serología para ver que en este momento tiene una infección activa, sería la serología una IgM. O para saber si el paciente ya tiene inmunidad, pues sería una IgG. Ahora, aquí sería la pregunta, nosotros tenemos que averiguar si la paciente tiene inmunidad, es decir, solicitar estos laboratorios como parte del control prenatal. La respuesta es que no, ¿sí? Sin embargo, sí especifica que si hay una paciente que no sabe si está inmunizada
o si ya tuvo infección, aquí sí tenemos que solicitarla. En las preguntas del USMLE que hemos visto, que no te dicen el antecedente, no te dicen si tiene IgG, pero te dicen que viene de Latinoamérica. Entonces, o de otro país, similar. Entonces, si pues, viene de un país de Sudamérica, como que tú tienes que entender que hay altas probabilidades de que la paciente no esté inmunizada y así tienes que sospechar que, pues, esta paciente tiene riesgo. Bueno, entonces, si nos dicen que una paciente embarazada no está inmunizada, tiene su IgG negativa, la tendríamos que vacunar. Y bueno, pues la respuesta es que no la podemos vacunar. ¿Por qué no la podemos vacunar? Porque es una vacuna viva, sí, viva atenuada. Ahora, ¿qué pasa con los pacientes con VIH? A estos pacientes le podríamos aplicar la vacuna de varicela y esto es pregunta de Step 2 y la pregunta, nosotros como que asociamos, ¿no? Inmunosuprimidos, embarazadas, no vivas, sin embargo, aquí hay una excepción y es que sí la podemos aplicar en pacientes con VIH que no están inmunizados, pero que su conteo SD4 sea mayor a 200. Entonces vamos a aprender ese número, mayor a 200 y sus títulos estén bajos. Entonces, muy bien, Sandy, depende del CD4. Si están mayores a 200 lo podemos vacunar. Si no están, si están menores a 200 vamos a esperar a que el paciente pues tenga un mayor conteo. Ahora, pregunta de step 2. ¿Cuántas dosis de varicela se compone el esquema? Entonces son 2 dosis, ¿sí? ¿A qué edad las debemos aplicar? 1 y 4 años. Esto es lo que nos vamos a aprender, ¿listo? Entonces, VIH mayor de 200, 2 dosis, 1 y 4 años. Bueno, esto es en niños, ¿no? Que sí, la guía de la CDC lo que recomienda es de 12 a 15 meses y de 4 a 6 años, pero bueno, con que nos aprendamos de 1 a 4 años ya vamos a poder resolver estas preguntas. Ahora, pregunta. ¿Cuál es la recomendación como profilaxis post-exposición en un paciente que no tiene inmunidad, que es sano y que fue expuesto al virus de la varicela? Entonces aquí, ¿qué intervención haríamos y en qué tiempo después de la exposición? Entonces, en un paciente sano, no inmune, lo vamos a vacunar. ¿Listo? ¿Cuánto tiempo después? 5 días después. Bueno, entonces aquí, para que nos acordemos, todos los pacientes sanos, no inmunes, mayores de 1 año de edad que están expuestos al virus de la varicela deben recibir la profilaxis exposición con la vacuna. Ahora, caso diferente. ¿Qué pasa si el que fue expuesto fue una paciente que está embarazada que no tiene inmunidad? ¿Cuál sería la intervención con ella? Porque no la podemos vacunar y en qué tiempo. Entonces aquí la intervención sería aplicar inmunoglobulina contra varicela y aquí ya no son 5 días, sino 10 días, con fines de examen, porque aquí lo más importante es que la apliquemos lo más pronto que se pueda. ¿Listo? Entonces, paciente sin inmunidad, inmunocompetente, vacuna. Paciente sin inmunidad, que esté inmunocomprometido, que esté embarazada o que sea un neonato, nos vamos a ir a una inmunoglobulina, 5 días y 10 días. ¿Listo? Ahora, algo que también nos debemos aprender es que cuál es la recomendación en la profilaxis en un recién nacido en la que la mamá tiene varicela ya al final del embarazo. Entonces aquí es que les vamos a aplicar inmunoglobulina siempre y cuando los síntomas de la mamá hayan iniciado 5 días antes del parto o 2 días después de este. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este es un tiempo en que la mamá no va a alcanzar a pasar la inmunidad, no va a alcanzar a pasar los anticuerpos a bebé y el bebé tiene un alto riesgo pues de contagiarse. Ahora, ¿cuál va a ser la recomendación en un paciente no inmune, perdón, en un paciente inmune expuesto a varicela? Entonces, sí, ya sabemos que él tiene su IgG, que sí fue vacunado, pero estuvo expuesto. ¿Qué hacemos y en qué momento? Pues en estos pacientes solo es observación. Entonces, aquí lo único en lo cual nosotros debemos indicar algo es cuando el paciente no es inmune. Y para esto está este algoritmo como para que se nos quede un poquito más. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a ver? Lo primero de todo, ¿paciente está inmune o no tiene inmune? No tiene inmunidad. Sí, sí, observación y se acabó. Ahora, si no tiene inmunidad, está inmunocomprometido, es embarazada o es un recién nacido y aquí está, que su mamá tiene síntomas menor a 5 días o después de 2 días del nacimiento, inmunoglobulina 10 días dentro de los primeros 10 días de exposición. Si no, es inmunocompetente, es mayor de 12 meses de edad
nos vamos a aplicar la vacuna dentro de los 5 días. ¿Ok? Ahora, si esta paciente se contagia antes del nacimiento, ¿tiene contraindicado lactar o puede lactar? Entonces, si nos preguntan esto, sí, la paciente tiene contraindicado lactar solo si la infección, y aquí vamos a cumplir los mismos criterios para aplicar la inmunoglobulina en recién nacido, los síntomas comenzaron 5 días antes, o sea, va a ser algo muy temporal o 2 días después del nacimiento. ¿Por qué? Porque el virus no pasa por leche materna, ¿sí? O sea, en sí eso no es una contraindicación. Lo único que va a ser, lo que lo va a contraindicar es que este es un virus que se puede transmitir por vía respiratoria, por el contacto con las lesiones o de forma vertical. Entonces, si un bebé va a estar lactando todo el tiempo, tantas horas al día con su mami, la probabilidad que se contagie por vía respiratoria es altísima. Entonces, solo vamos a esperar este tiempo, que es el mayor momento como de transmisión vertical en el que el bebé todavía no tiene anticuerpos, le aplicamos la inmunoglobulina y ya después se puede continuar con la lactancia, a menos que en el área de la mama haya una lesión que todavía no ha sanado. ¿Listo? Y esto también nos ayuda a memorizar que la varicela es contagiosa 48 horas antes de que se presenten los síntomas por estos 2 días, porque puede que la paciente haya estado asintomática, pero desde 2 días anteriores va a ser contagiosa hasta que todas las lesiones estén en costra. ¿Listo? Y aquí pusimos como otras contraindicaciones que nos pueden preguntar para lactancia, como una tuberculosis activa, la varicela, que lo dijimos con estas indicaciones. Aquí me faltó poner, pero aquí también es que tenga lesiones en la mama. Paciente con HIV, lesiones herpéticas en la mama o que la mamá tenga abuso de droga o de alcohol. Ahora, siguiente caso clínico. Igual tenemos otra pacientita embarazada de 30 semanas de gestación que lleva 2 días con fiebre, con malestar y con un rash plurítico muy doloroso en el tórax y nos ponen esta foto. ¿Cuál sería el diagnóstico de esta paciente? Perfecto, muy bien. Herpes zóster, varicela zóster. ¿Cuál es la etiología? ¿Qué microorganismo produce el herpes zóster? El virus de la varicela. Muy bien. Ahora, ¿qué virus es? ¿DNA o RNA? Y aquí nos vamos con lo mismo porque es el mismo virus, es como todos los herpes virus, entonces virus, DNA, doble cadena, con envoltura y lineal. Perfecto. Ahora, ¿dónde, dónde permanece latente este virus? Perfecto, perfecto, en ganglio dorsal, ¿sí? De la cadena rosal y en ganglio trigémino. Ahora, ¿cuál es la descripción clásica? Y aquí también se va a parecer mucho a la varicela, ya que es el mismo virus. Lo único es que siempre se van a hacer lesiones muy dolorosas. Si dicen que no es dolorosa, ya lo podemos descartar, es muy dolorosa. Unilateral, siempre va a respetar la línea media y con las erupciones que van a ir de acuerdo a la distribución del dermatoma, con diferentes estados, ¿no? Mácula, vesícula, pústula y costra. Ahora, ¿qué es el signo de Hutchinson? Que tiene que ver justo con el zóster. Entonces, es una vesícula que no la pueden poner o describir en la puntita de la nariz y que lo que nos está diciendo es que hay un compromiso de B1, por lo tanto, el paciente tiene un alto riesgo, una alta probabilidad de tener un herpes zóster oftálmico. Y es ese puntito que vemos cómo respeta la línea media, cómo presenta todas las lesiones y pues nos está hablando que es el nervio oftálmico, que aquí es el que vemos naranjita y llega hasta la puntita de la nariz. ¿Listo? ¿Y cuál es la complicación de que nosotros nos describan o que nos pongan este signo que no lo describan? Pues el herpes oftálmico, que puede llevar a una queratitis, a una otitis y pues a lo más grave, a la pérdida de la visión. Ahora, ¿cuál es el nombre del síndrome de esta complicación donde nosotros presentamos un herpes zóster en el oído y adicionalmente nos describen que el paciente presenta una parálisis facial? Entonces, este es el síndrome, muy bien, de Ramsay-Hunt. Aquí como vemos, ¿no? Entonces va a tener las lesiones y pues afección del nervio facial, por lo tanto, pues va a presentar este síndrome.
Ahora, ¿cuál es la primera línea de tratamiento en adultos inmunocompetentes que presentan herpes zóster, que presentan varicela zóster? Perfecto, aciclovir, valaciclovir, fanciclovir, idealmente en las primeras 72 horas. Ahora, también, ¿cuál es el tratamiento de la neuralgia posherpética? Entonces aquí ya vamos a tener o antiepilépticos o antidepresivos, es lo que nos van a colocar. ¿Y cuál es la prevención? ¿Cuál es la prevención primaria que nosotros podemos hacer con esta enfermedad? Es la vacuna. Realmente la vacuna recombinante, ¿sí? Que la vamos a aplicar mayor de 50 años, son 2 dosis con máximo 6 meses de diferencia en un paciente inmunocompetente o mayor de 19 años en un adulto inmunocomprometido. Ahora, ¿qué conteo de CD4 debe tener un paciente con VIH para que nosotros le podamos colocar la vacuna contra el herpes zóster? Entonces, aquí es diferente. ¿Por qué? Porque la vacuna del herpes zóster no es una vacuna viva. Entonces, sí, es el mismo virus, pero son vacunas completamente diferentes. Esta es una vacuna recombinante. Entonces, no nos confundamos. Muy bien, mayor de 200 es cuando es la vacuna del herpes zóster, perdón, de la varicela, pero la del herpes zóster se puede colocar con cualquier conteo, ¿vale? La que se colocaba antes era una vacuna viva que se llamaba, tengo Sosgaps, pero esa está descontinuada o ya no se aplica desde el 2020. Por lo tanto, la actual, que es esta, la Chingris, que es una recombinada, sí se puede aplicar con cualquier conteo. Entonces, esta se puede aplicar durante el embarazo, sí, aunque no es una vacuna viva, todavía no está aprobada durante el embarazo, sino se tiene que esperar hasta el posparto en caso de que la paciente no tenga inmunidad. Entonces, recuerden esto, la que vamos a necesitar un conteo mayor de 200 es la de la varicela, ¿vale? Ahora, si alguien ya Luis nos pregunta, ¿se utilizan los inhibidores de la sustancia P para el dolor postherpético? No sé, a mí no me ha salido ninguna pregunta, no sé si alguien en el chat le haya salido o haya revisado esto. A mí lo que me ha salido en cuanto al dolor del manejo postherpético son antiepilépticos o antidepresivos, sobre todo antiepilépticos, carbamazepina y cosas así, pero sí, 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 si alguien ha estudiado esta parte, para que nos lo coloque ahí en el chat. Entonces, la siguiente preguntita, si alguien ya tuvo un episodio de herpes zóster, ¿se le puede aplicar la vacuna? Sí, justo que sí, porque es una enfermedad que tiene muchas recurrencias, puede que te salga en otro dermatoma, o por lo tanto, así le haya dado ya herpes zóster, se debe aplicar para disminuir las recurrencias. Listo. Siguiente casito clínico. Entonces tenemos una pacientita de 27 años con 36 semanas que se presenta con fiebre, con disuria, con un dolor vulvar intenso, que presenta múltiples vesículas dolorosas y úlceras en el labio y adicionalmente una linfadenopatía inguinal. ¿Cuál es el diagnóstico de esta pacientita embarazada? Perfecto, muy bien. Entonces es herpes genital. Este sería por tipo 2 o por tipo 1. Entonces, pueden ser cualquiera de los dos, ¿sí? Cualquiera, tanto el virus simple, el herpes simple tipo 2 o 1 pueden presentar herpes genital, pero para fines del examen siempre manejan el 2 como el que es el herpes genital y el 1 como es herpes labial. Y este es muchísimo más común como causa de herpes genital y este se presenta más en adolescentillos. Ahora, ¿qué tipo es este virus? Volvemos, es un herpes virus, ya no se nos olvida, DNA con envoltura, doble strain y lineal, ¿verdad? Ahora, algo muy importante y por lo cual quisimos colocar esta tablita es que algo muy característico del herpes genital es que es muy doloroso. Como vemos, condiloma lata, combinado, el molusco, no son dolorosos y tal vez con una enfermedad con la cual nos podríamos confundir es con el chancroide, ¿sí? Que también es doloroso y también presenta una úlcera. Sin embargo, la diferencia es que el chancroide que es producido por Haemophilus ducreyi usualmente es una vesícula única, mientras que el herpes genital van a ser múltiples vesículas y el chancroide no recurre, mientras que este va a recurrir. Una vez que se presenta el primer episodio, ya el paciente en cualquier otro episodio de inmunosupresión o cualquier otra alteración va a seguir teniendo episodios de herpes genital.
Ahora, ¿en qué parte el herpes tipo 2 permanece latente? Entonces aquí sería también en las cadenas dorsales, ganglios de las cadenas dorsales, pero ya aquí sacros. Entonces aquí también ya está otra tablita, para que si quieren le tomen fotito, de cuáles son los principales sitios que nos preguntan en el examen de virus que permanecen latentes. Entonces el tipo 1, que es en los ganglios trigéminos, el 2 en los sacros, el zóster, que puede ser en los dorsales o también en el nervio craneal, Epstein-Barr, en B-cells, citomegalovirus, monocitos macrófagos, herpes 6-7, en T-cells, aquí está VIH, que también sería en CD4, JC virus, en kidney, bone marrow, y BK virus, que es muy característico de nefropatía, de riñoncito. Y pues sí, sí, también nos pueden preguntar todos estos. Entonces, esto fue lo que dijimos ahorita, estos son sacros. Y aquí, bueno, hay dos diferencias de cuando es una infección primaria o cuando es una infección secundaria. Y la diferencia es que la infección primaria es muy sintomática. O sea, sí presenta fiebre, linfadenopatía, muchísimo dolor y los episodios siguientes van a ser ya más leves, puede que no presente fiebre y usualmente los pacientes saben identificar los síntomas prodrómicos. Entonces ahí les explicamos para que desde que presentan los síntomas prodrómicos consulten y les podamos dar el tratamiento. Y realmente el que va a tener más afección en el embarazo es el que es una infección primaria. Sin embargo, independientemente de sea primaria o secundaria, la debemos manejar y debemos tener las precauciones para el modo de nacimiento. Entonces, ¿cómo los vamos a diferenciar? Uno, pues como dijimos, la clínica, que es más intensa en una infección primaria, pero también por IgG. Si es una infección primaria, no va a tener IgG, va a tener solo IgM y en las recurrentes, pues es un paciente que ya va a tener IgG. Bueno. Ahora, ¿cuál es el principal riesgo durante el embarazo? Que haya una infección por herpes virus simple neonatal que presenta una alta morbimortalidad y cómo se va a manifestar con alteraciones o vesiculares como vemos aquí en la piel, en los ojitos, en la boca, alteración del sistema nervioso central o pues como una sepsis diseminada. Y algo también así muy característico y que nos va a ayudar a diferenciar este caso de otros es que va a presentar hemorragia de edema en un lóbulo en específico. ¿Recuerdan qué lóbulo es cerebral que va a afectar el herpes? Perfecto, el temporal. Entonces ya si nos dicen afección temporal, hemorragia temporal, spike en una electroencefalograma, vamos a hablar de esto. Y también pues que puede producir hemorragias, entonces en el líquido cefalorraquídeo va a estar con glóbulos rojos. ¿Cuál es el tratamiento de elección? Podemos tener aciclovir o valaciclovir durante el embarazo. ¿Y cuáles son una terapia adicional que debemos dar a las pacientes embarazadas? Es que debemos dar supresión. Es decir, nosotros ya sabemos que nuestra paciente tuvo herpes genital o lo presenta desde las 36 semanas. Si la paciente no tiene síntomas, vamos a dar el antiviral para evitar que lo presente y pues lleve a estas complicaciones, porque los bebecitos tienen una alta tasa de presentar un herpes simple neonatal y son tan altas hasta el 30-50%. ¿Y cuáles son las indicaciones? Para que nosotros digamos si se va a cesárea, es que en el momento del nacimiento tenga lesiones genitales activas o tenga prodromos. Entonces, si la paciente sabe que identifica que todavía no tiene lesiones, pero ya está presentando dolor, parestesias o síntomas en el área genital, es una paciente que se tiene que ir de inmediato a cesárea así no tenga lesiones visibles. ¿Listo? Súper importante. Entonces, pregunta, si nos ponen un caso clínico, pero nos ponen que la paciente presenta en otra parte del cuerpo en el momento del nacimiento lesiones, ¿es una indicación de cesárea? No. La única indicación para cesárea es que las lesiones estén en el área genital. Si la presentan los muslos, la presentan en el abdomen, no es indicación de cesárea. ¿Y cuál debe ser el método de nacimiento si no presenta lesiones? Normal. Ahí ya no vamos a tomar ninguna indicación. Entonces recordamos, la única indicación para cesárea es que en el momento tenga prodromos o lesiones activas. Y aquí también tenemos este algoritmo.
Tenemos un paciente con historia de herpes genital antes, durante el embarazo. Si no tiene antecedentes, nos vamos a ir con el control prenatal normal. Si sí tiene, a las 36 semanas vamos a comenzar la profilaxis con aciclovir o valaciclovir. Y en el momento del nacimiento vamos a ver si la paciente presenta lesiones o si presenta síntomas prodrómicos. Si no presenta, puede ser un parto vaginal. Si sí, cualquiera de los dos, vamos a hacer una cesárea. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es la profilaxis recomendada o hay alguna profilaxis recomendada para herpes en pacientes con VIH? Y bueno, pues la respuesta es que no, no se da ningún tipo de profilaxis y aprovechamos para recordar las profilaxis que damos en pacientes con VIH según el conteo de CD4. Comenzamos con menor a 250, con fluconazol para coccidiomicosis si el paciente tiene historia o está en un área donde se presenta esta enfermedad. Con trimethoprim sulfa vamos a prevenir menor a 200 neumocistis neumonía o menor a 100 toxoplasma, histoplasmosis menor a 150 con itraconazol y acitromicina o claritromicina para pacientes con un conteo menor a 50 para MAC. ¿Listo? Listo. Ok, entonces vamos a seguir con el siguiente caso clínico y esta es una paciente o ya sea en el examen o algún familiar o amigo que está embarazada y va a llegar con un prurito intenso, con lesiones tipo urticaria, con pápulas y placas que se encuentran en las estrías. Esta paciente tiene 36 semanas de gestación y llega con estas lesiones pruriginosas sobre las estrías que respetan el ombligo. ¿Alguien me podría decir qué diagnóstico piensa que es? Y estas son las buzzwords para justamente para esta enfermedad. Entonces, estas lesiones que se encuentran en pacientes embarazadas que tienen justo estas características, que se encuentran sobre las estrías, se conocen como el PUPPP, que es el Polymorphic Eruption of Pregnancy, o se conoce como el pruriticar, urticarial, pápulas y placas en el embarazo. ¿Y qué pasa? Les mencioné mucho, sí, exacto, es el PUPP. Entonces, estas lesiones en las embarazadas tienen la verdad es que la etiología es desconocida, pero se sabe bien que no es autoinmune, que eso es súper importante para diferenciarlo de de los diagnósticos diferenciales que tenemos. Estas van a ser debido a una distensión cutánea excesiva en las estrías. Entonces va a ser principalmente en pacientes que son primigestas o que tienen embarazos gemelares. Y hay una ruptura por una elongación, una distensión masiva de las fibras de colágena y esto va a hacer que se liberen mediadores inflamatorios como histamina, la interleucina 8 y la eotaxina. Esto va a hacer que las pacientes tengan un prurito intenso sobre las estrías y es una causa muy, muy común de consulta en las pacientes embarazadas y en el examen siempre nos van a poner un casito de estos. Entonces, es importante reconocer que no es autoinmune. Es una reacción local que es derivada de un daño al colágeno. Si nosotros hiciéramos una biopsia de estas lesiones, encontraríamos un infiltrado linfocítico o con eosinófilos sin separación dermoepidérmica, que es súper importante. Y pasamos a la que sigue. Entonces, el nombre completo de esto es el PUPPP, que es el Urticarial Papules and Plaques of Pregnancy. Va a ser más común en el tercer trimestre porque es cuando llega a esta extensión y distensión y ruptura de las fibras de colágeno. Y el tratamiento para estas pacientes va a ser tratamiento tópico. Les vamos a dar emolientes, les vamos a dar lociones calmantes, antihistamínicos orales y corticoides tópicos. Entonces, recuerden muy, muy bien, son lesiones muy pruriginosas sobre las estrías, que esto es el clue para esta enfermedad. Y la resolución de estas estrías, de estas lesiones sobre las estrías, va a ser en el postpartum, una vez que el
pues el agente causal, que es esta distensión, va a empezar a disminuir. Entonces el daño va a empezar a disminuir, la inflamación y las sustancias que producen el prurito van a ir hacia la baja, entonces van a mejorar. Ok, ahora, siguiente caso, que este es el diagnóstico diferencial. Esta paciente tiene 33 años, también viene en el tercer trimestre y viene con mucho prurito alrededor del ombligo. El pasado las tenía sobre las estrías y este los va a tener alrededor del ombligo y y va a tener pápulas y blisters. Las estrías van a estar respetadas. ¿En qué diagnóstico pensamos en esta paciente? Pru- ujú. Prurigo, el prurigo gestacional o pénfigo gestacional, o también se conoce como herpes gestacional. Y estas pacientes se van a presentar con estas buzzwords. Van a ser pacientes en el tercer trimestre que van a llegar con un itchy y una comezón súper intensa alrededor del ombligo y se les van a empezar a formar estas pápulas y estos blisters y va a respetar las líneas, las estrías. Entonces, siguiente. Entonces, recordamos que esto es un pénfigo. Entonces, para los que estamos estudiando para Step 1 o Step 2, recuerden qué tipo de hipersensibilidad es el pénfigo. Hipersensibilidad tipo 2. ¿Y cuál es el antígeno? ¿Cuál es su antígeno diana? Pensando que este es un pénfigo buloso. El antígeno diana de del pénfigo buloso, van a ser los hemidesmosomas. Muy bien, Luis. Los hemidesmosomas son estas pequeñas anclas que unen las células epidérmicas hacia la membrana basal. Entonces, y si en este pénfigo buloso vamos a tener Nikolsky positivo o negativo. Es un pénfigo buloso. Ok, muy bien. El Nikolsky va a estar negativo. Entonces, este pénfigo gestacional es una reacción de hipersensibilidad tipo 2, que son antígenos que se unen a los hemidesmosomas y van a hacer que se separe la parte de la epidermis de la membrana basal. Es un tipo de hipersensibilidad tipo 2. Y siguiente, si nosotros hiciéramos una inmunofluorescencia directa, veríamos este patrón es característico del pénfigo buloso y del pénfigo gestacional, que es ver esta línea que es muy bien definida, que divide la epidermis sobre la dermis. ¿Y qué es lo que pinta esta línea? Qué es esa línea que está brillando? Esta inmunofluorescencia lo que hace o lo que pinta son los depósitos lineales de C3 o de la IgG a lo largo de toda la membrana basal. Entonces, eso es una pregunta. Y el Nikolsky va a ser negativo. Vamos a la siguiente. Ahora, ¿por qué el Nikolsky en estos pacientes va a ser negativo? Y esta es algo que nos va a ayudar a diferenciarlo del pénfigo vulgar también, porque el pénfigo vulgar va a tener un Nikolsky positivo y esto siempre es un juego que sale mucho como en MBMBs y en el USMLE, o sea, saber quién tiene el Nikolsky y por qué. Entonces, yo me lo imagino como que en el pénfigo buloso, que es la imagen que está, exacto, que es la imagen que está hasta abajo. Esta se desprendió la epidermis de la dermis, pero toda la epidermis se desprendió completa. Entonces es muy difícil que esta se desprenda, que nosotros si tocamos la vesícula no la podemos tronar, va a estar dura, va a estar tensa, porque toda la capa epidérmica con todas sus capitas va a estar ahí. A diferencia del pénfigo vulgar, que aquí los antígenos son en contra de la ecaderina y de las lesiones intercelulares. Entonces, toda la epidermis ya está rota porque entre célula y célula ya esta unión se rompió.
Entonces es más fácil que para el pénfigo vulgar haya un Nikolsky positivo, que es que nosotros le rasquemos con la uñita y que la piel se desprenda, porque las uniones que están intercelulares ya se rompieron. Entonces, esto es lo que nos va a dar la diferencia. Y recuerdan para el pénfigo vulgar, cuál es el antígeno? ¿Cuáles son las células que son atacadas en el pénfigo vulgar? Dijimos que para el pénfigo buloso eran los hemidesmosomas y para el vulgar van a ser los desmosomas. Perfecto, que los desmosomas van a estar formados de las proteínas de las caderinas y de la desmogleína. Ok, entonces esta diferencia es súper importante para estos exámenes. Y le damos la siguiente. Ahora, estas son diagnósticos diferenciales de otras patologías que nos van a dar este Nikolsky positivo. Sí, la edad en la que ocurre también es una diferencia. Unos van a ocurrir entre los 40 y los 60 años y los otros pacientes van a ocurrir, y el otro tipo va a ocurrir en pacientes de mayores de 60 años. Entonces sí hay que fijarnos como en la edad. Y estos son otras enfermedades que tienen Nikolsky positivo, que si nosotros la hacemos con la uñita nos va a decir que se va a desprender. Entonces tenemos el síndrome de piel escaldada por Staph aureus, nuestro pénfigo buloso, el buloso impétigo y el síndrome de Steven-Johnson. Estos cuatro son diagnósticos diferenciales con patologías que tienen Nikolsky positivo. Y para hacer el diagnóstico de estas patologías, siempre que nos digan cuál es el siguiente paso o cuál es el paso para hacer el diagnóstico, es tomar la biopsia. La biopsia, el skin biopsy, porque ahí es donde vamos a ver toda esta separación que es característica de estas patologías. Y le damos la siguiente. Ok. Entonces, ¿qué inmunoglobulina? Seguimos en pénfigo buloso. ¿Qué inmunoglobulina es responsable de las complicaciones fetales de este pénfigo gestacional? Porque el pénfigo gestacional es importante por esto y por esto nos los preguntan. Porque este va a tener complicaciones fetales. ¿Y por qué? Exacto. Siguiente. Porque la IgG, esta es una reacción autoinmune que involucra a la inmunoglobulina IgG. Y esta IgG es muy chiquita y puede cruzar la placenta. Entonces, ¿qué va a pasar? Si estos IgGs ya tienen en su objetivo matar a todos los hemidesmosomas que se atraviesen enfrente de ellos, el bebito también tiene hemidesmosomas. Entonces, estas IgG van a pasar por la placenta y van a ir a buscar ciegamente lo único que saben hacer, que es matar hemidesmosomas. Entonces, van a atacar a la piel del bebé también. Ahora, la placenta también tiene uniones de hemidesmosoma. Entonces, esta placenta se va a empezar a desprender, así como se empezó a desprender la epidermis de la dermis, esta placenta se va a empezar a desprender del útero. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Estos bebitos tienen más riesgo de estar chiquitos, de tener un desprendimiento de placenta o de que el bebito nazca con este pénfigo buloso. Siguiente. Entonces, este es el riesgo fetal. Esto es importante y por eso es preguntado este tema, porque tiene una complicación no solo para la mamá, sino para el bebé. Nos pueden preguntar cuáles son o qué, si nos ponen el caso de esta paciente con pénfigo buloso, la pregunta siguiente sería, ¿cuál es el riesgo o qué es lo que esperaríamos encontrar? Y estas son bajo peso al nacer, parto pretérmino o que el bebito nazca con este pénfigo transitorio. El tratamiento para estas pacientes y para tratar de evitar estas alteraciones es darle corticosteroides, ya sea tópicos u orales, dependiendo del grado de severidad que encontremos. Ujú. Ok, entonces, siguiente caso. Es una paciente embarazada de 33 años que está en el tercer trimestre y llega con un prurito intenso, difuso, pero especialmente en palmas y plantas de los pies. Hacemos una exploración física y no encontramos ningún rash característico, no hay lesiones dérmicas. Le hacemos estudios de laboratorio y encontramos que los ácidos biliares están elevados. ¿Cuál sería el diagnóstico de esta paciente?
Perfecto. Colestasis, muy bien. ¿Y cuál sería el tratamiento para esta paciente? ¿El ácido urso desoxicólico o el ursidiol? Entonces, estas son las buzzwords para los casos clínicos de colestasis intrahepática en el embarazo. Paciente embarazada. Tercer trimestre. Prurito intenso. Sin lesiones dérmicas, a diferencia de todas las que vimos. No lesiones dérmicas. Y va a ser de predominante en palmas y en plantas. Y en la noche. Esto es así súper característico y si nos ponen estos clues nos están regalando la pregunta. Entonces se llama así intrahepatic cholestasis of pregnancy. Ahora, seguimos con esta patología. ¿Cuál de los siguientes mecanismos explica esta condición? La A es autoantibodies en contra de los canalículos biliares, de los transportes de los canalículos biliares. B, estrogen-induced impairment of bile acid secretion por los hepatocitos. C, una infección bacteriana. O D, obstrucción del conducto común biliar. Muy bien. Sí, damos la siguiente. Es la B. Entonces, ¿por qué? ¿Y por qué? O sea, ¿por qué los estrógenos van a producir eso si los estrógenos son tan buenos y nos hacen tener una piel y unas uñas maravillosas? ¿Y por qué los estrógenos se vuelven malos en esta patología? Los estrógenos van a afectar el funcionamiento de los transportadores hepáticos. Son muy buenos en todos lados, pero ahí específicamente van a decir no hay paso. Van a cerrar el paso y el drenaje de estos transportadores. Entonces todos estos ácidos biliares se van a empezar a acumular en la sangre materna o no se van a excretar adecuadamente. Una vez aumentados en el torrente sanguíneo, se van a depositar en la piel y estos ácidos biliares irritan muchísimo a las fibras C y estas fibras C son las que ocasionan el prurito. Y ahora, ¿por qué en la noche? Que esa es una buzzword así, incluso cuando llegaban pacientes a nosotras que decían, tengo prurito en la noche, era como de, ya tienes esto. ¿Por qué en la noche? ¿Alguien sabe? Es porque en la noche el flujo biliar disminuye. Entonces, si tú disminuyes este flujo biliar, la concentración de los ácidos biliares va a aumentar tanto en el torrente sanguíneo y van a ir a molestar a las fibras C y estas van a desencadenar este prurito intenso. Entonces, te van a llegar que tienen mucho prurito en palmas y manos, específicamente en la noche. Y siguiente. Ahora, en estas pacientes, ¿cuál de los siguientes pruebas de función hepática va a ser característica? O sea, si nos ponen los laboratorios, ¿qué nos van a decir? Uno, elevación de los ácidos biliares con elevación de la bilirrubina directa. La B, elevación de los ácidos biliares y de la ALT, pero normal o medianamente elevada la bilirrubina. C, ácidos biliares normales con elevación de la bilirrubina indirecta. O D, elevación de la alkaline phosphatase debido a un bond isoenzima only. Creo que B. Sí, tenemos la siguiente. Ok, sí, este va a ser el patrón que nos van a presentar siempre. Lo único que se eleva van a ser los ácidos biliares y probablemente la ALT, pero las bilirrubinas van a estar normales o ligeramente elevadas. Entonces la respuesta correcta es B. Y siguiente. Ahora, ¿cuál de las siguientes complicaciones o por qué nos van a poner lo que les decía con el pénfigo? ¿Por qué nos van a preguntar esta patología en el embarazo? Porque tiene complicaciones fetales. Entonces, ¿cuál de estas complicaciones fetales es la que podríamos esperar que tenga una paciente con colestasis? A ver. Ok, estas pacientes, o por qué es importante la colestasis en el embarazo, es porque produce muerte fetal. Es súper triste, pero ¿y por qué?
O sea, ahora, ¿por qué? Produce muerte fetal la colestasis y esto es por eso su importancia, es porque estos ácidos biliares producen vasoconstricción placentaria. Así como fueron a molestar a las fibras C para que te diera comezón, también van a molestar a los vasos sanguíneos. Entonces, cuando molestas un vaso sanguíneo, ¿qué hace? Se retrae o se cierra. Y va a producir vasoconstricción, lo que nos va a llevar a restricción del crecimiento intrauterino, parto pretérmino y o muerte fetal. Siguiente. ¿Cuáles son los niveles que representan este riesgo de muerte fetal? Si nosotros les medimos los ácidos biliares, ¿cuál sería el corte para que nosotros dijéramos, esta paciente tiene riesgo de tener un óbito? Ok, damos a la siguiente. Y es, si nos ponen ácidos biliares de más de 100,000, este es nuestro punto de corte. Estos ácidos biliares en esa concentración van a ser capaces de cruzar la placenta, llegar a la circulación fetal, estar nadando en el líquido amniótico y producir vasoconstricción. Esto va a crear una disfunción de los vasos coriónicos, una disfunción placentaria y otra cosa, estos ácidos biliares también atacan el corazón. Son cardiotóxicos y esto hace que los bebitos puedan morir por alteraciones del ritmo cardíaco, arritmias, bradiarritmias ventriculares y tienen muerte fetal súbita. Por eso es muy importante esta patología. Y siguiente. Entonces, si ya sabemos que es una patología súper importante y nos ponen el caso clínico en el examen de una paciente de 33 años que tiene 36 semanas de gestación, que le hicimos el diagnóstico de colestasis intrahepática del embarazo, y que ella reporta que ya tiene disminución de los movimientos fetales, ¿cuál es el siguiente paso? Antes de inducirle el parto, ¿qué podríamos hacer para corroborar el bienestar fetal? Porque la disminución de movimientos fetales puede tener varias causas. Puede ser que la mamá no haya comido, em, un perfil biofísico, exacto, muy bien. Entonces, la respuesta es perfil biofísico. Y esta es una prueba de bienestar fetal que, de hecho, tengo muchas ganas de darles esta clase porque es muy bonita. La siguiente que hagamos será de perfil biofísico. Esta es una prueba de bienestar fetal. Entonces, ¿qué dijimos que hace los ácidos biliares? Ellos van a crear una vasoconstricción. Si nosotros creamos una vasoconstricción, le está llegando menos sangre al bebé, el bebé está siendo hipóxico, ¿qué va a hacer el bebé? Se va a dejar de mover. Entonces, estos son los componentes del perfil biofísico. ¿Cuáles? ¿Alguien recuerda cuáles son? Sí, exacto, el tono. Y le podemos dar la siguiente. Entonces, vamos a evaluar 5 parámetros en el perfil biofísico. Que el bebé se mueva. Debes de tener más de 3 movimientos en 30 minutos. Y literal es estar con el ultrasonido los 30 minutos. Esperar que el bebé tenga un movimiento. Otro es el tono fetal. Durante el ultrasonido el bebé tiene que tener al menos un episodio de flexión y extensión. El otro es que tengas movimientos respiratorios. Entonces vas con el ultrasonido a ver el diafragma y tienes que ver que se mueva. El cuarto es el líquido amniótico, que tiene que tener más de 1 centímetro en uno de los cuadrantes y hacerle un registro cardiotocográfico con más de 2 aceleraciones. Estos 5 son los componentes del el perfil biofísico, que es una prueba de bienestar fetal. Si uno de estos está mal o si 2 de estos están mal, significa que el bebé ya tiene hipoxia o ya tiene acidosis. Y le damos a la siguiente. Entonces, la siguiente, el scoring para el perfil biofísico, cada parámetro nos va a dar o 0 si está ausente o 2 si está presente y la calificación máxima es 10. Entonces, si tienes tu bebito se movió, respiró, el registro está bien, tiene buen líquido amniótico, saca de 8 a 10 y aunque esa mamá llegó con colestasis diciendo que su bebito no se movía, pero todavía tiene 36 semanas, le dices que está bien, que el bebito está bien y te esperas hasta las 37 semanas, que es cuando está indicada la interrupción del embarazo.
Ahora, si ya te salen 6 puntos, que ya no le ves como movimientos de flexión o que el líquido amniótico está bajito, eso nos habla ya de hipoxia. Entonces ahí sí evaluamos una interrupción inmediata. Y siguiente. Y esta es la última. Entonces, which of the following best explain why biophysical profile es un buen indicador de bienestar fetal? ¿Por qué nuestro perfil biofísico, por qué si tenemos de 8 a 10 puntos, vamos a decir, ok, nuestro bebito está bien? Ok, siguiente. Este perfil biofísico es un reflejo de la integridad del sistema nervioso central, porque recuerden que el sistema nervioso central es oxígeno dependiente. Entonces, el punto más importante de estas patologías es la hipoxia. Si estos ácidos biliares molestaron a los vasos sanguíneos y los cerraron, crea una vasoconstricción que va a crear una hipoxia y el sistema nervioso central va a disminuir los movimientos. Entonces, por eso el perfil biofísico es más de movimientos respiratorios, movimiento de extremidades. Todos estos son como los puntos que tenemos que checar. Entonces, si este perfil está bajito, nos indica que hay hipoxia y estos movimientos fetales están monitorizados y los hace el sistema nervioso central, entonces significa que también este sistema nervioso central ya está sufriendo. Es por eso que es tan importante hacerles este seguimiento, porque en el momento en el que ves que ya un bebito no se mueve, significa que ya el oxígeno no le está llegando al cerebro y ya disminuyeron los movimientos y ya disminuyó el líquido amniótico, entonces ese bebito tiene que salir inmediatamente. Y con eso terminamos. Muchas gracias, Bren, y muchas gracias a todos, por habernos acompañado hoy.